Listo, continuamos la parte 2, video número 2. En el video anterior les expliqué cómo calcular el flujo de caja libre a través del método directo, y ahora lo voy a hacer a través del método indirecto. Entonces, a través del método indirecto vamos a hacerlo inicialmente desde la utilidad operativa o desde el EBIT, y después lo vamos a hacer partiendo desde la utilidad neta. Entonces, para el EBIT necesitamos entonces calcular primero el capital de trabajo y la variación en el capital de trabajo. ¿Listo? Para el capital de trabajo entonces necesito listo, aquí necesito los activos corrientes y los pasivos corrientes. Listo. Entonces recuerden que en el caso del cálculo del capital de trabajo, eso es un indicador financiero, pues hay varios métodos. Yo lo voy a calcular con el método contable, que dice que el capital de trabajo igual al activo corriente menos pasivo corriente, pero a ese pasivo corriente yo le voy a extraer el valor de la financiación con costo, es decir, el valor de la deuda financiera. ¿Listo? Obviamente de corto plazo. Entonces voy a empezar aquí en el 2019, porque para poder calcular la variación, entonces sería tomar en 2019 sería tomar entonces los activos corrientes menos, abro paréntesis, los pasivos corrientes menos la deuda a corto plazo. ¿Listo? Es decir, a los pasivos corrientes le estoy restando la deuda de corto plazo. ¿Ok? Y eso lo copio y lo pego hacia el año siguiente. Y la variación entonces en capital de trabajo va a ser entonces capital de trabajo del año 2020 menos el del año anterior, y así obviamente esto lo voy a arrastrar hasta el siguiente periodo. ¿Listo? Ahora necesitamos unos datos para poder calcular el flujo de caja libre, y vamos a partir, recuerden, de la utilidad operativa. Entonces necesito sumar. Entonces necesito aquí utilidad operativa, entonces me voy acá y me ubico en el estado de resultados. Aquí está. Listo, entonces tomo aquí más, entonces utilidad operativa más los otros ingresos o ingresos no operacionales. Listo. Menos, entonces menos, voy a colocar, me está diciendo menos, fíjense, voy a colocar menos impuestos sobre la utilidad operativa. Entonces tomo la utilidad operativa y multiplico por la tasa de impuestos. La tasa de impuestos yo la tengo aquí en la celda aquí de 8. ¿Listo? Aquí me da un valor negativo. ¿Listo? Más depreciación y amortización, eso está en el estado de resultado. Entonces me voy arriba, me ubico primero arriba y listo, acá está. Más depreciaciones y amortizaciones, aquí está, menos variación en capital de trabajo, aquí lo tengo, por eso lo calculé arribita, menos inversión en activos fijos. La inversión en activos fijos, bueno, voy a ubicarme primero, la tengo por acá en el módulo 2, aquí está, inversión en activos fijos, aquí está, y todo esto lo voy a sumar. Listo. Cierro y entonces verifico que esto coincida, menos esto, aquí está, es decir, coincida con el cálculo del flujo de caja libre con el método directo. Obviamente ahí coincide, dice check debe dar igual al flujo de caja del método directo. Esto lo selecciono y lo arrastro y ahí está. Fíjense, esta línea está diciendo que coincide el flujo de caja libre calculado con el método directo y con el método indirecto, a través, obviamente partiendo de la utilidad neta. Listo, vamos bien hasta ahí. Entonces hagámoslo ahora partiendo de la utilidad neta. Listo. Entonces me voy y me ubico aquí en el estado de resultados nuevamente. Listo. Entonces
parto aquí en el año 2020, utilidad neta, acá la tengo, más depreciaciones y amortizaciones, acá la tengo, listo, más pago de intereses financieros, aquí lo tengo, menos el valor del ahorro en impuestos. El valor del ahorro en impuestos aquí lo tengo, fíjense, yo lo calculé, obviamente lo voy a tomar, no lo voy a calcular nuevamente, sino que lo tomo de aquí, listo, menos la variación en capital de trabajo. La variación en capital de trabajo la tengo acá, fíjense, listo, y menos la inversión en activos fijos. Bueno, la inversión en activos fijos la tengo allá arriba, pero también la tengo aquí, aquí está. Inversión en activos fijos ya está negativa, ya está menos, entonces siempre acá coloco más, ojo con eso, en realidad me va a quedar negativa, aquí está menos, ok, entonces sumo, ahí está, y verifico que este menos este, que es el método directo, pues obviamente me dé 0, efectivamente me da 0, y eso lo pego, copio y pego hacia todo el año de proyección, y ahí tengo entonces el cálculo, o sea, es decir, yo puedo calcular la utilidad, perdón, el flujo de caja libre desde la utilidad neta, o lo puedo calcular el flujo de caja libre desde la utilidad operativa. ¿Cuál es el más común? Este, el segundo. Es decir, tomar la utilidad neta, ok, a eso le debo sumar lo que desconté de depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué le debo descontar? ¿Por qué le debo sumar eso? Porque las depreciaciones y amortizaciones no generan una salida efectiva de dinero, pero sí disminuyen la utilidad, ok, o disminuyen los ingresos, como ustedes quieran verlo. Entonces ese valor que desconté se lo tengo que sumar, ¿listo? También tengo que sumarle el pago de los intereses financieros y de los gastos financieros, porque recuerden que yo, para poder calcular el flujo de caja libre, no puedo descontar el pago de intereses, porque, como les expliqué en el video, el flujo de caja libre es lo que queda disponible para los dueños del capital. ¿Y quiénes son los dueños del capital? Los proveedores, los propietarios y los acreedores financieros, o los banqueros, si ustedes lo quieren llamar así. Entonces, ¿qué se le paga a los propietarios? Pues dividendos. Entonces yo no puedo incluir el pago de dividendos dentro del flujo de caja libre, ni tampoco puedo incluir lo que se le paga a los acreedores financieros, es decir, ni capital ni interés. Entonces, por eso yo le debo sumar los intereses financieros, porque como ya se los resté a la utilidad neta, se los debo volver a sumar. ¿Listo? ¿Listo? Y debo, obviamente, restarle el efecto del ahorro en impuestos. ¿Por qué? Porque si le estoy sumando los intereses financieros de tal manera que no afecten los gastos financieros, no afecten el flujo de caja libre, porque no van incluidos dentro del cálculo del flujo de caja libre, sino que el flujo de caja libre se utiliza para precisamente eso, pagar intereses, deuda o capital, y pagarle dividendos a los propietarios. Entonces el ahorro de impuestos también se lo debo restar. ¿Ok? O bueno, debo quitarle el efecto, más bien el efecto del ahorro en impuestos. ¿Listo? La variación en capital de trabajo la debo incluir, y también la inversión en activos fijos, al igual que lo hice acá. Variación en capital de trabajo en activos fijos. Y eso me da entonces el flujo de caja libre a través del método indirecto, pero partiendo de la utilidad neta. ¿Listo? Yo también puedo calcular el flujo de caja del accionista, ya sea desde la utilidad operativa o EBIT, o también desde la utilidad neta. ¿Listo? Vamos a hacerlo para que verifiquen que debe dar lo mismo. ¿Listo? Entonces tengo utilidad operativa o EBIT también, más otros ingresos. No voy a ir hasta arriba, sino que la voy a tomar desde aquí. Vean, aquí la tengo cuando calculé el flujo de caja libre. Menos impuestos sobre la utilidad operativa, pues también lo tengo aquí. No necesito, que sería esto. ¿Listo? Más depreciaciones, este sí lo voy a coger de arriba, más fácil en este momento. Menos variación en capital de trabajo, entonces voy a colocar más y voy a tomarla de aquí arriba, menos. ¿Okay? Como ya está negativo, pues yo le estoy dando más acá. ¿Listo? Y más variación en el saldo de la deuda, ese sí lo tengo que calcular. ¿Listo? Entonces voy a calcularlo directamente en el balance general. Deuda, aquí está, deuda. ¿Okay? Cuando estamos hablando es deuda financiera. ¿Listo? Entonces déjenme ver.
Listo, entonces calculemos la variación. Ya tengo aquí, entonces sería tomar, listo. Primero, como la deuda está dividida en de corto y de largo plazo, aquí está de deuda de corto plazo y aquí está de largo plazo, entonces vamos a dividir. Entonces primero voy a tomar la de corto plazo, entonces dice variación, listo. Entonces sería tomar el saldo de la deuda de corto plazo en el año 2020 menos el saldo de la deuda en el año 2019, listo. Y eso le debo sumar también la diferencia de largo plazo, sería esta menos esta. Ahí tenemos la variación de la deuda, es decir, cuánto varió la deuda, pero recuerden que es la deuda financiera, listo. Inversión en activos fijos también la tengo aquí y es negativa, entonces menos, aquí está, ¿verdad? Como está negativa, simplemente lo doy más acá. Menos pago de intereses financieros, esto creo que lo tengo por aquí, vamos a tener que ir hasta allá arriba. Aquí está, intereses financieros, aquí lo tengo, pero es menos, ¿listo? Entonces menos, aquí está, como aquí está positivo, más, pues le coloco el valor menos, ¿listo? Más el ahorro en impuestos y ahí está, coloco menos y coloco aquí el ahorro en impuestos. Aquí como está negativo, entonces coloco menos aquí para que con este menos se me convierta en positivo porque realmente lo necesito más, ¿listo? Y entonces sumo todo esto. Ok, y ahí me da entonces el flujo de caja del accionista y entonces voy a verificar que esto con lo que calculé acá arriba, que es el flujo de caja del accionista, fíjense, aquí está, pues obviamente me da 0, efectivamente me da 0, fíjense, ahí está, copio y pego todo esto hacia adelante y ahí está el cálculo del flujo de caja del accionista por el método indirecto. También lo puedo hacer desde la utilidad neta. Entonces tomo la utilidad neta, que la tengo por aquí, acá está, utilidad neta, listo, para tener aquí hasta arriba. Depreciación y amortización lo tengo aquí, listo. Variación en capital de trabajo, pues la tengo negativa, fíjense aquí, menos variación de capital de trabajo, pues simplemente la tomo como más para que me quede realmente negativa, como está aquí. Variación en el saldo de la deuda, pues obviamente lo tengo aquí más, también lo voy a colocar acá, más variación en el saldo de la deuda, menos inversión en activos fijos, lo coloco más y en activos, como aquí está negativo, pues simplemente lo tomo positivo y sumo. Listo, fíjense que da lo mismo y esto lo voy a verificar con el flujo de caja del accionista por el método directo. Ahí está, da negativo, fíjense, perdón, da 0 y esto lo arrastro y me va a dar igual. Es decir, aquí les acabo de explicar cómo calcular el flujo de caja libre por el método indirecto, hasta aquí. Después por el método perdón, este es por el método directo, listo, que es el más sencillo. Este por el método indirecto. Entonces primero partir de la utilidad operativa o EBIT, obviamente sumándole los otros ingresos. Después desde la utilidad neta, que este es el más común, el que explican en la mayoría de los libros. Y después también calculando el flujo de caja del accionista, ya sea desde la utilidad operativa o EBIT, obviamente sumándole también los otros ingresos, o desde la utilidad neta. ¿Listo? Entonces lo siguiente, vamos entonces voy a ir guardando aquí, guardar. ¿Listo? Entonces primero entonces necesitamos unos datos. Fíjense que yo les había dicho que lo que está en gris son datos de entrada. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar el método de Damodaran, el método CAPM, para estimar el costo del patrimonio desapalancado, es decir, el método CAPM, recuerden. Entonces vamos a tomar aquí, vamos a corregir, vamos a tomar para mercados emergentes, es decir, vamos a suponer que la empresa está aquí en Colombia, y Emerging Markets, listo, y vamos a tomar la empresa, creo que es sector procesamiento
de alimentos. ¿Listo? Aquí inflación, vamos a corregir. Vamos a colocar inflación para 2019. Vamos a tomar el Equity Risk Premium, que es el premio por el riesgo del mercado. Le darán también, y vamos a utilizar el ENVI para Colombia. Listo, vamos a guardar aquí los datos y entonces listo. Vamos a ver, listo, vamos a ver. Entonces lo primero, vamos a Damodaran, listo. Recuerden que vamos a coger el que se Damodaran en línea, Damodaran online. Ok, vamos a data, escogemos cualquiera y recuerden que estamos mirando betas. Listo, entonces vamos a colocar aquí que es levered and unlevered betas by industry. Vamos a ver emerging markets, aquí recuerden que es el último, el más reciente. Descargamos el archivo, vamos a esperar a que se abra. Listo, vamos acá a la página número 2 y obviamente vamos a buscar primero listo, es procesamiento de alimentos, ¿cierto? Aquí está una procesadora de alimentos. Beta, listo. Vamos a ver, dale control B. Alimentos es food en inglés. Tenemos 3. Vamos aquí a darle buscar todos para ver cuántos. Tenemos 3. Tenemos este que dice food processing. Aquí está, procesamiento de alimentos. Este es. Listo. No tenemos que mirar los demás. Entonces food processing. Listo. Entonces vamos aquí a food processing. Listo. Que es el que me interesa. Y aquí en la columna F la beta desapalancada es 0.67. Eso quiere decir que en términos generales la beta del sector de procesamiento de alimentos en Estados Unidos, perdón, para Colombia, estamos hablando de... Ok, listo. Vamos. Aquí tengo un error. No debo descargar este. Ojo, no debo descargar este porque yo le voy a incluir el riesgo país. Listo. Si le voy a incluir el riesgo país, debo tomar datos de Norteamérica. Entonces no debo descargar para Emerging Markets. Listo. Entonces voy a corregir. Aquí en Emerging Markets. Entonces el Damodaran no voy a colocar Emerging Markets, sino US, porque en realidad lo necesito. Si ya lo voy a ajustar con el riesgo país, pues debo tomar los datos del mercado norteamericano, que es la manera como generalmente se hace. Entonces beta, listo, voy aquí para US. Entonces voy aquí, hago nuevamente lo mismo, descargo el archivo en Excel, voy a nuevamente acá, industrias, listo, voy al sector, y recuerden que hemos colocado fruit processing, listo, y tomamos la beta. Bueno, es muy parecida, no es tan diferente, pero vamos a hacer las cosas correctamente. Entonces tomamos la beta desapalancada, le damos pegar valores y aquí tenemos 0.6, sería la beta. Listo. La inflación del año pasado, vamos a ver, a tomar el dato exacto. Inflación 2019, listo, fue del 3.80%. Aquí está. Entonces colocamos 3.80% de inflación para el año 2019. Listo. La prima de riesgo obviamente también la descargamos de Damodaran. Vamos a Damodaran y prima de riesgo, ok,
vamos a ver. Aquí está, pero tengo la Risk Premium para otros mercados. Listo. Aquí está. Equity Risk Premium. Aquí dice vamos a ver, no la está mostrando. Voy a pausar el video, la grabación, y voy a buscarla bien. Bueno, muchachos, estaba buscando aquí entonces para mirar la prima de riesgo, pero entonces aquí en la que dice otros mercados, pues también aparece. Entonces aquí dice para otros mercados, para otros mercados incluyen todos los países, ok. Entonces voy aquí y abro el archivo, el más reciente, le doy a habilitar, listo, y puedo aquí buscar por país. Entonces vamos a colocar United States, Estados Unidos, mediante la calificación AAA. Y aquí entonces tengo la Equity Risk Premium, copio 5.96, obviamente, pegar valores, listo, el ENVI de Colombia, ENVI para Colombia, listo. Recuerden que yo les recomiendo esta página que se llama Invenómica, listo. Le doy ahí y voy a descargar la serie histórica para Colombia. Voy a utilizar habilitar edición, el archivo. Bueno, vamos a aumentar el zoom demasiado. Veamos Colombia, acá está Colombia, listo. Entonces recuerden que lo estamos haciendo con corte a 31 de diciembre de 2019, que sería la fecha de la valoración. Entonces a esa fecha el ENVI para Colombia era 1.61. Vamos a ver cuánto ha crecido. Bueno, voy a copiar, voy a pegar el ENVI para Colombia, listo. Ojo que es 1.61, no 161%, ojo, 1.61. Voy a colocar todos los datos, 1.6135. Ahora está un poquito más alta, ahora está en el último, que fue el del 13 de mayo, está en 3.60. O sea, el riesgo país ha aumentado casi al doble. ¿Listo? Entonces calculemos la tasa de interés nominal, la tasa libre de riesgo nominal. Entonces es tomar la tasa de interés real, listo. La tasa de interés real yo la tengo por acá arriba, la tengo proyectada para el año, vamos a ver, está arriba, tasa de interés real, aquí tasa de interés real al 2% más 1, listo, por, abro paréntesis, la inflación más 1, y a toda esta multiplicación le resto 1. Entonces tengo la tasa de interés real, listo. Perdón, esa es la tasa libre de riesgo, pero en términos nominales, es decir, sin el efecto de la inflación. Listo, perdón, más bien con el efecto de la inflación, porque la tasa de interés real es cuando yo obviamente extraigo el efecto de la inflación. Aquí está entonces la tasa de interés, la tasa libre de riesgo en términos nominales. Listo. Ahora utilicemos esto para calcular entonces la beta. Listo, aquí voy a hacer una corrección. Recuerden que estamos la beta es tasa libre de riesgo por la beta multiplicado por la prima de riesgo según el modelo SAPM más el ENVI, ok, más el ENVI, listo, porque tengo que sumarle riesgo país. Entonces sería la tasa libre de riesgo más
la beta desapalancada por la prima de riesgo más el envy. ¿Listo? Y aquí tengo entonces el costo del patrimonio nominal en términos nominales para el año 0, y el real entonces sería tomar el nominal y quitarle el efecto de la inflación. Entonces sería 1 más el nominal, ¿listo?, entre 1 más la inflación, ¿listo?, menos 1. Listo. Vamos a ver aquí porque seguramente se me colocaron más decimales. Listo, ahí está, con 2 decimales. Entonces tengo el KU no real, el KU nominal. Listo. El endeudamiento a perpetuidad, pues vamos a colocarlo inicialmente en un 50-50, ok, después lo corregimos. Listo. La inflación esperada a perpetuidad, pues aquí tengo los años, los datos, perdón, 3.7%, y el crecimiento 3%. 3.7% y el crecimiento 3%. ¿Listo? Bueno, lo siguiente se lo voy a explicar en un video, porque ya está demasiado largo, entonces para que los videos no sean tan largos.